Y de inmediato, por favor, le damos la bienvenida al director del régimen penitenciario, don Juan Carlos Limpias, para poder conversar un poco más con relación a este operativo. Muy buenas noches. De inmediato, por favor, a ver, ¿cuándo ha comenzado el operativo? Sabíamos que se iba a llevar a cabo, ya lo habían anticipado el tema de la extradición, pero no teníamos fecha ni hora. ¿Comenzó anoche, esta madrugada misma, o fue la pasada semana? Bueno, se ha mantenido información y buenas noches primeramente. Miriam, creo que es importante toda la logística anterior al traslado, pero sí la madrugada se ha conocido oficialmente, se lo ha manejado herméticamente por un tema de responsabilidad y de seguridad sobre todo, y desde las 2, 3 de la mañana ha habido avances con Interpol, logística, recolección de documentos, no tenía que faltar ningún documento, obviamente. Estamos hablando de los carnets de identidad, pasaporte, certificado médico, porque hay una responsabilidad también, y lo que también ha solicitado Estados Unidos, tener esta documentación. Y eso se lo ha realizado, 5:40 de la mañana es el informe oficial que tenemos. Ya oficialmente el centro penitenciario ejecuta ese mandamiento de excarcelación, obviamente con las actas de acuerdo a protocolos correspondientes. Y bueno, ya después llevado al aeropuerto y bueno, 8:45, como habíamos informado, está despegando el avión. Y obviamente todo este trabajo logístico se lo ha realizado con Interpol de la Policía Boliviana. ¿Tienen ya información de si ha tocado suelo estadounidense? ¿Dónde se encuentra en este momento la nave que está trasladando a Maximiliano Dávila? Bueno, nosotros somos muy respetuosos respecto a los protocolos de seguridad también con los que se maneja Estados Unidos, ¿no? Nosotros hemos mantenido la seguridad del centro y después a través de Interpol en el aeropuerto también, y obviamente hasta ahí ha habido un respeto absoluto también de Estados Unidos de todo el trabajo anterior que hemos hecho. Una vez entregado el privado de libertad, obviamente él a partir de ese momento ya está bajo todos los criterios, todos los protocolos que tiene Estados Unidos. Entonces él, a partir de ese momento ya nosotros no consultamos respecto a la llegada, por dónde, si va a haber alguna escala. Obviamente todo eso tiene que ser absolutamente seguro. Esos son los protocolos que se manejan generalmente con extradiciones que van por el delito de narcotráfico, ¿no? Porque si hubiesen antelación de información, obviamente hubiera el riesgo, ha pasado con el Chapo o con otros narcotraficantes también, que puedan haber rescates o puedan en algún momento alterar la seguridad del mismo. Entonces, por eso es que se tienen estos protocolos de manejo, sobre todo discretos respecto a los traslados. Director, Luciana le saluda. Una consulta. La defensa, el abogado, ha observado que, por ejemplo, no se habrían seguido algunos procedimientos dentro del régimen penitenciario, dice la defensa. Para eso se lo pregunto, para que usted me lo aclare. Y que, por ejemplo, no se permitió que se despida de la familia, dicen. Bueno, creo que es importante informar que ya del traslado, como decían en el programa de principio, se conocía hace mucho tiempo. Todos los días habían información de que había movimiento en el penal, que en cualquier momento se trasladaba. Nosotros solíamos aclarar que todavía no había ningún traslado. Eso quiere decir que la familia estaba al pendiente todos los días del privado de libertad. No se puede decir que no ha habido, como en otras cárceles del mundo, donde hay cierta seguridad, una persona puede visitar a un familiar cada 6 meses, una vez al mes. Ahí sí podríamos hablar de que no ha tenido la oportunidad de despedirse de su familia. Maximiliano Dávila recibía visitas todos los días. Entonces ha tenido la oportunidad el día de ayer también de estar con su familia. Y obviamente esa información ya se sabía. Y yo ahí discrepo con el abogado, y a veces eso pasa siempre en centros penitenciarios. Si retrotraen ciertas declaraciones del abogado que decía que no había extradición, que eran situaciones que amedrentaban al privado de libertad, cuando habían autoridades nacionales con mucha responsabilidad y oficialmente estaban informando que se estaban haciendo las gestiones. No sé si estas declaraciones de su abogado transmitían
al privado de libertad, y el privado de libertad pensaba que nunca iba a ser extraditado. No creo esa situación, pero es importante que más bien haya reflexión de parte, a veces, de abogados que a veces simplifican la situación o la gravedad de ciertos delitos, ¿no? Y había información oficial del Estado boliviano. Entonces, desmentimos esa situación de que no haya tenido la oportunidad de despedirse de su familia. Juan Carlos, ¿está confirmado que el destino de Maximiliano Dávila es una cárcel en Nueva York o puede ser destinado a otra cárcel en Estados Unidos? Y además le pregunto si hubo algún tipo de resistencia, porque usted adelantó algunas dificultades con el trámite del pasaporte. Bueno, nosotros ya desconocemos la situación jurídica, ya eso ya compete a la defensa, obviamente, respecto a qué centro penitenciario allá en Nueva York va a ser derivado, ¿no? Eso es seguramente hay procedimientos que se van a dar, ¿no? Como acá, cuando se detiene una persona, es puesto con un fiscal de investigación a un juez cautelar. El juez cautelar define en qué centro y en qué calidad va a estar el detenido. Entonces, seguramente allá, de acuerdo a los procedimientos que tiene el país de Estados Unidos, se asumirá la responsabilidad. Respecto al tema de que si ha habido alguna dificultad, no ha habido dificultad. Se ha notificado con el personal especializado de Interpol, se han leído los derechos, se ha leído la notificación, se ha leído el mandamiento de excarcelación y obviamente de acuerdo al protocolo se ha ejecutado este mandamiento y lo anterior que habíamos informado con los documentos, sí hemos tenido en principio dificultad, las cuales se han subsanado. Respecto al anuncio de una recompensa que hizo precisamente la DEA o el Departamento de Justicia americano, ¿esta recompensa ha sido cumplida en el caso del gobierno boliviano, considerando que fue el que lo detuvo y lo entregó prácticamente hoy? Luis, sería muy irresponsable de hablar respecto a ese aspecto que lastimosamente no tengo información. Entiendo que sí había una recompensa, entiendo que sí había este anuncio de ser buscado Maximiliano Dávila, había mucho interés del país de Estados Unidos por seguramente las pruebas, todo el contexto que tienen, pero respecto al tema de quién cobra la recompensa, si hay una recompensa en este tipo de acciones, desconozco absolutamente y sería muy irresponsable de emitir un criterio tal vez erróneo. Una de las declaraciones del abogado del señor Maximiliano Dávila, que nos ha parecido bastante delicada, es el hecho de que a Maximiliano Dávila le habrían visitado funcionarios de este gobierno. No ha señalado quiénes, pero que le habrían visitado para convencerlo de que se someta a un juicio abreviado. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Quiénes son, por favor? Bueno, a ver, el abogado tendrá que demostrar, pues, qué personas, si él tiene esa seguridad de que han habido personeros. A Maximiliano Dávila tenía las visitas como cualquier privado de libertad, su abogado, su familia, y tendrá que, pues, el abogado explicar más bien qué personeros asegura él que le han visitado allá al centro penitenciario. Tenemos las visitas de cada privado de libertad. Cualquier persona que ingrese al centro, obviamente ingresa sabiendo a qué persona se visita y en qué calidad visita. Si es como familia, si es como amigo, si es como defensor, abogado, etcétera, ¿no? Entonces, por lo pronto no tengo el registro de que haya habido esa situación que asegure el abogado. Director, ¿y cómo fue la estadía de Maximiliano Dávila dentro del penal de San Pedro? Le pregunto esto porque hay dos versiones. Algunas dicen que aparentemente habría sido víctima de algún tipo de abusos, de restricciones y que no tenía las mismas libertades que otros reos dentro del penal. Y por otro lado, otros dicen que más bien gozaba de algunos privilegios. Quisiera que usted me lo diga. Bueno, al principio habíamos informado también oficialmente en conferencias respecto al comportamiento difícil. Había una situación de victimización respecto a que se estarían vulnerando sus derechos de la comunicación, de familia, etcétera, los cuales también se desmintieron y se aclararon desde la administración penitenciaria. Hubieron acciones de libertad, etcétera, de situaciones las cuales también demostramos también que se estaba respetando sus derechos. Al principio sí fue de esa situación de querer hablar del tema salud, de querer ver
de que no se estaban respetando sus derechos cuando él estaba en un espacio más bien muy bien resguardado en el sector del ingreso a Chonchocorrito, ¿no? Un sector del centro penitenciario de San Pedro. Entonces, al principio sí hubieron ciertas situaciones, pero la administración penitenciaria demostró en todo momento que había un respeto absoluto por sus derechos. Hubieron salidas a hospitales, como el Hospital de Clínicas, el Hospital del Tórax también, acá en el Departamento de La Paz, para hacer los laboratorios, especialidades, evaluaciones, valoraciones, y este último tiempo se ha hecho la valoración en el certificado que se emite que no tiene ningún tipo de riesgo si es que viajaría hasta Estados Unidos. Creo que eso también es importante. Pero bueno, al principio sí había una situación difícil con él, pero después ya se asumió la privación de libertad y creo que a partir de ese momento no hubieron contravenciones respecto al mal comportamiento del señor Dávila. Juan Carlos, para terminar, porque es inusual una extradición como la que hemos visto hoy, ¿se nos puede detallar qué tipo de personal americano llegó a Bolivia? ¿Se trata de personal de Interpol? ¿Se trata de personal de la DEA? ¿Cuántos? Hemos visto un avión Beechcraft aterrizar aquí para llevarlo al coronel Dávila. ¿Nos puede explicar cómo se dio ese operativo, que es inusual, sobre todo por la presencia americana? La información que tenemos respecto ya a lo que nosotros teníamos como responsabilidad, la responsabilidad, repito, UFI termina de nosotros en el mismo centro penitenciario entregando al privado de libertad, ejecutando este mandamiento a Interpol. Esta es la instancia policial que tenemos en Bolivia responsable de entregar a las autoridades o a la misión que venía desde Estados Unidos. ¿No? Entendemos que obviamente es personal especializado con el que se ha venido coordinando, pero obviamente más allá de los protocolos internos que se tienen, seguramente todavía no nos han revelado qué tipo de grados tenían, ¿no? Entonces son situaciones a veces que se manejan un poco discretas, ¿no? Un poco herméticas por el tema mismo que atiende a los protocolos en este tipo de actuaciones. Muy bien, gracias, director, por haber conversado con nosotros. Estamos aguardando información, así que en cualquier momento también lo vamos a estar molestando con otro caso. Buenas noches. Pues muy buenas noches, un abrazo. Que le vaya muy bien. A ver, quiero destacar dos cosas que había dicho el abogado cuando hemos conversado con él en la edición central del Noticiero al Día, de que la aprehensión de Maximiliano Dávila se debe a un tema político, a una pugna política, ¿no es cierto? Y otra cosa que ha dicho que es mentira, porque en los medios ha salido el que posiblemente el juez que habría también juzgado al Chapo Guzmán sería el mismo que lo tenga que investigar y juzgar a él. Además dijo que los cargos en Estados Unidos son inventados. ¿Cómo podrá argumentar aquello? Me parece, sin embargo, que la pregunta central en este momento va a ser, y de aquí en adelante, ¿qué es lo que va a decir Maximiliano Dávila en Estados Unidos? Porque hay mucha expectativa. Claro. Hoy hemos conocido, Evo Morales se ha pronunciado diciendo de que son vendepatrias los que los han entregado. Sí. Esto ha sido interpretado por el arcismo como que estuviera teniendo temor, sí, Evo Morales. Y por el otro lado también han dicho, del lado arcista, o más bien evista, que los que tienen que temer son los arcistas. Para mí, lo que ha dicho el abogado hoy día, de que tiene información muy importante que va a impactar sobre la política y la justicia boliviana y que la va a revelar en Estados Unidos en algún momento, claro, bajo la figura probablemente de testigo protegido. Exacto, y eso es lo que, a ver, vamos a aclarar, porque cuando yo le pregunté justamente al director qué funcionario de gobierno había hablado con él para convencerlo de que vaya a un proceso, él señaló de que va a ser el señor Dávila el que en su momento revele nombre y apellido de la persona o las personas que lo habrían visitado. ¿Sabían ustedes que Dávila es el cuarto oficial de la policía preso en Estados Unidos por temas de narcotráfico? Qué bueno que lo dices, porque ese dato es importante. Sí. Yo les voy a dar los datos. El 2011 fue el coronel René Sanabria, que fue detenido en Panamá, ¿lo recuerdan? El 2013, el mayor Mario Fabricio Ormachea, que fue detenido en Miami, que fue hallado culpable de extorsión. Recuerden también al empresario Humberto Roca. El 2021 ha sido el mayor Omar Rojas Echeverría, que fue aprendido en Colombia, que fue señalado, recuerdan también, como el Pablo Escobar boliviano. Ahora mencionar ese nombre, porque le he preguntado de esa persona, Rojas, ¿no? Al abogado. Sí, correcto, sí. Es
Omar Rojas Echeverría, es el mayor de la policía. Exactamente. Correcto. Detenido en Colombia. Y él habría revelado el nombre de Maximiliano Dávila. A raíz de eso es que se amplía la investigación en Estados Unidos hacia Maximiliano Dávila. Y esto estalla con la detención nuevamente del narcotraficante Techo de Paja. Correcto. En Colombia, que además Techo de Paja fue extraditado. Su tío, además, que venía antes, ¿verdad? Con Roberto Suárez. Correcto. En ese momento, bueno, fue extraditado Techo de Paja, lo liberaron, posteriormente cumplió su pena en Estados Unidos, lo volvieron a detener y otra vez fue extraditado. Ahora, figuras notables extraditadas, Luis Arce Gómez, por supuesto. Correcto. En el año dentro de la lista. 1989. 89. Sí. Ese es el año correcto. Exacto. Bueno, después de son tanto datos tiempo. interesantes. Después de tanto tiempo, extraditados. Otra vez. Sí. Vámonos a una pausa. Permítame contarle algo. Yo sé que quieren saber qué viene después. Seguiremos hablando de Maximiliano Dávila, pero tendremos detalles en vivo desde Estados Unidos para conocer cómo va a ser la llegada de Maximiliano Dávila. Y por supuesto vamos a analizarlo con invitados, porque esto no es solamente un tema jurídico o judicial, trasciende a lo político. Quédese con nosotros.